La tarde en el barrio de San Telmo caía con una pesadez asfixiante, cargada de esa humedad típica de Buenos Aires, que parece adherirse a la piel y a la madera vieja de las estanterías de la fiambrería Gómez. Carlos, a quien todos llamaban Charlie, se encontraba detrás del mostrador de mármol, cortando con precisión quirúrgica una pieza de jamón crudo para un cliente habitual que apenas se atrevía a romper el silencio del local. El aire allí olía a una mezcla nostálgica de queso curado, vino Malbec y el polvo acumulado de décadas de soledad. Un aroma que para Carlos era el único refugio frente a un mundo que le resultaba cada vez más ajeno y hostil. Vestía su impecable gabardina azul marino, una prenda que funcionaba como su armadura contra la decadencia, manteniendo una postura rígida que ocultaba el cansancio de sus 68 años de vida y de pérdidas acumuladas. Aquel día de febrero de 2026, el sol golpeaba los ventanales de la calle Florida con una crueldad que contrastaba con la penumbra de las galerías tradicionales donde Carlos solía merendar con su nieta María. Se sentaron en una mesa pequeña de hierro forjado, rodeados del murmullo constante de turistas y locales, pero entre ellos se extendía un abismo de verdades no dichas que Carlos intentaba llenar con dulces. Pidió el alfajor de maicena favorito de la niña, esperando ver ese destello de alegría infantil que justificara los miles de euros que cada mes transfería a su yerno. Alberto, convencido de que su fortuna compraba el bienestar de la pequeña. Sin embargo, María permanecía inmóvil, con su uniforme blanco de escuela pública argentina, tan impecable que dolía mirarlo, resaltando la palidez extrema de su rostro y la oscuridad profunda de sus ojos negros. La niña no tocó el dulce. En cambio, sus dedos pequeños y pálidos comenzaron a temblar de una manera que Carlos nunca había visto. Una vibración que parecía nacer desde lo más profundo de su frágil anatomía. Con un movimiento lento, casi coreográfico, María deslizó un guardanapo de papel arrugado sobre la mesa, empujándolo hacia su abuelo con una determinación que no correspondía a sus 7 años de edad. Carlos observó el gesto con una mezcla de confusión y temor, sintiendo un nudo repentino en la garganta mientras sus manos toscas, acostumbradas al trabajo duro, dudaban antes de recoger el trozo de papel. El silencio entre ambos se volvió ensordecedor, rompiéndose únicamente por el sonido distante de un tango callejero que se filtraba desde la entrada de la galería, acentuando la melancolía del momento. Al desdoblar el papel, Carlos encontró un mensaje escrito con una caligrafía infantil pero firme. «Abuelo, no le des más plata a papá. Míralo bien». Esas 8 palabras cayeron sobre él como un bloque de granito, destrozando la fachada de seguridad que había construido durante los últimos 7 años para sobrevivir al duelo de su hija, Ana, el mundo lujoso de Puerto Madero, donde él creía que María vivía como una princesa gracias a su sacrificio económico, empezó a desmoronarse en su mente como un castillo de naipes. Carlos levantó la vista y se encontró con el mirar de María, que no pedía compasión, sino justicia. Una mirada que revelaba que la niña había dejado de serlo hace mucho tiempo para convertirse en una prisionera de la avaricia ajena. «¿Qué querés decir con esto, mi vida?», susurró Carlos, sintiendo que su voz se quebraba por primera vez en años, mientras el corazón le golpeaba el pecho con una violencia inusitada. María no respondió con palabras, simplemente se ajustó el cuello de su uniforme y bajó la vista. Pero ese silencio fue la confirmación más dolorosa de que algo podrido se escondía detrás de la vida perfecta de Alberto. Carlos sintió una humillación profunda, no por el dinero perdido, sino por haber sido tan ciego, por haber confiado su bien más preciado al hombre que ahora su propia nieta señalaba como un impostor. El gesto de la niña, tan pequeño y a la vez tan monumental, marcó el inicio de una transformación que Carlos no sabía si estaba preparado para afrontar, pero que ya no podía ignorar. La luz de la galería pareció atenuarse, mientras Carlos guardaba el guardanapo en el bolsillo de su gabardina, sintiendo el peso de la responsabilidad, volviendo a sus hombros con una fuerza renovada. Miró a su alrededor,
a la opulencia de las tiendas de cuero y joyas de la calle Florida, y por primera vez vio la vacuidad de todo. Ese estatus que él tanto se había esforzado por financiar para su familia. María se puso de pie, indicando que el tiempo de su encuentro secreto estaba llegando a su fin. Y Carlos notó por primera vez cómo la niña evitaba mirar hacia la salida donde el chofer de Alberto la esperaba. Era una despedida cargada de una tensión eléctrica, un adiós que llevaba implícita una promesa de rescate que Carlos aún no sabía cómo cumpliría. Antes de irse, María le dio un beso frío en la mejilla, un contacto que quemó la piel de Carlos más que cualquier fuego, dejándole un rastro de desesperación y esperanza mezcladas. Él la vio alejarse, una pequeña mancha blanca en medio del gentío cosmopolita de Buenos Aires, y sintió que su alma, de inmigrante luchador, despertaba de un largo letargo de tristeza. La humillación de haber sido engañado por su propio yerno. Durante 7 años se transformó en una ira fría y calculadora, la misma que le permitió levantar su imperio de embutidos desde la nada. Carlos sabía que ese encuentro cambiaría su vida para siempre, y que el camino de regreso a San Telmo no sería el mismo que el de ida, pues la duda ya había sembrado su semilla. Caminando de regreso por la Avenida de Mayo, Carlos sentía que cada paso pesaba 1 tonelada, mientras las imágenes de su hija, Ana, se mezclaban con el rostro serio de María en su mente. Recordó los 25.000 euros que enviaba religiosamente cada mes, una fortuna que él creía necesaria para cubrir los gastos médicos y de educación de alto nivel en el moderno Puerto Madero. Se detuvo frente a un escaparate de antigüedades, viendo su propio reflejo y preguntándose cuántas otras mentiras había aceptado como verdades absolutas por el simple miedo de enfrentar la realidad del accidente en la ruta 2. La ciudad, con su arquitectura europea y su alma latina, parecía observar su despertar con una indiferencia que solo alimentaba su resolución de descubrir la verdad. Al llegar a la fiambrería, el olor a queso y vino ya no le resultó reconfortante, sino que le recordó a la tumba emocional en la que se había encerrado voluntariamente. Se dirigió al pequeño altar que tenía en la parte trasera, donde una urna de plata supuestamente contenía las cenizas de Ana, rodeada de velas y fotos de tiempos más felices. Carlos se quedó allí de pie, con la mano aún cerrada sobre el guardanapo de María, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del local. Era el momento de dejar de ser el viejo respetado de San Telmo para convertirse en el hombre que nunca debió dejar de proteger a su sangre. La noche comenzó a cubrir los tejados de Buenos Aires y con ella, la determinación de Carlos se solidificó como el mármol de sus mesas. Preparándose para una guerra que apenas comenzaba, no había vuelta atrás. El mensaje de su nieta era un grito de auxilio que resonaba en cada rincón de su conciencia, recordándole que la dignidad no se compra con dinero. Carlos miró fijamente la urna de Ana, preguntándose por primera vez si el luto que cargaba era por una muerte real o por una traición orquestada magistralmente. La sombra de la duda se extendía y con ella la necesidad imperiosa de seguir los pasos de aquel hombre que llamaba hijo y que ahora sospechaba que era un monstruo. El reloj de pared de la fiambrería marcó las 8 con un sonido metálico que pareció un veredicto final sobre la inocencia de Carlos, empujándolo a la acción inmediata. Se quitó la gabardina, pero no para descansar, sino para buscar en un cajón bajo llave una vieja libreta de contactos que no abría desde que se retiró del mercado central. Entre las páginas amarillentas buscó el nombre de un antiguo conocido, un hombre que se movía en las sombras de la inteligencia argentina y que le debía más de un favor del pasado. Carlos sabía que para enfrentarse al poder de Alberto en Puerto Madero necesitaría algo más que corazonadas. Necesitaría pruebas irrefutables y un corazón de hierro. Cada rincón de su tienda, antes símbolo de éxito y estabilidad, ahora le parecía una cárcel de recuerdos distorsionados por la manipulación de un tercero. Miró las botellas de Malbec alineadas perfectamente, pensando en cuántas celebraciones falsas había financiado con el sudor de su frente, mientras su nieta sufría en silencio.
La furia crecía en su interior, pero era una furia contenida, la de quien sabe que para cazar a un depredador debe moverse con la misma cautela y astucia. Carlos Gómez ya no era solo un abuelo afligido. Era un hombre con una misión clara: desenterrar el secreto que la Recoleta y Puerto Madero intentaban ocultar bajo capas de lujo. La primera noche de su nueva realidad fue una vigilia eterna, pasada entre documentos financieros y fotografías de Ana, que ahora escrutaba con una lente diferente, buscando señales de auxilio ignoradas. Cada factura pagada, cada transferencia realizada a la cuenta de Alberto, se sentía como una puñalada a su propia integridad y al futuro de María. Carlos se dio cuenta de que su riqueza material había sido el combustible de su propia tragedia, una paradoja amarga que solo la verdad podría resolver. Buenos Aires dormía, pero en San Telmo, un hombre se preparaba para desmantelar la mentira más grande de su vida, sin importar el costo emocional que tuviera que pagar. Finalmente, cuando los primeros rayos de sol empezaron a iluminar las cúpulas de las iglesias cercanas, Carlos cerró su libreta con un golpe seco, con un plan ya trazado en su mente. No habría más lamentos en la fiambrería, solo una búsqueda implacable de la justicia que su hija y su nieta merecían desesperadamente. El secreto de la Recoleta estaba a punto de ser expuesto, y Carlos Gómez sería el encargado de romper el sello de silencio que lo protegía. Con el guardanapo de María guardado cerca del corazón, salió a la calle dispuesto a seguir el rastro de la traición hasta sus últimas y más oscuras consecuencias. Para entender el presente de Carlos, hay que mirar hacia atrás, a las décadas de esfuerzo que transformaron a un joven, hijo de inmigrantes, en el dueño de la fiambrería más respetada de San Telmo. Su vida siempre fue una balanza entre el trabajo duro y el amor incondicional. Por su única hija, Ana, a quien veía como el triunfo de su linaje, sobre la pobreza que sus padres conocieron al bajar del barco. Cuando Ana se casó con Alberto, un joven abogado ambicioso y de buena familia, Carlos creyó que su legado estaba asegurado en el prestigio de las altas esferas de Buenos Aires. Sin embargo, tras la muerte de su esposa, Carlos se quedó solo con su negocio, convirtiendo a Ana y a la pequeña María en su único vínculo con el mundo exterior y su única razón para seguir acumulando riqueza. El trágico accidente en la Ruta 2, hace 7 años, fue el hito que fracturó su realidad. Alberto regresó de aquel viaje con la noticia de que el coche de Ana se había despeñado e incendiado, sin dejar rastro de ella. Carlos recordó la imagen de Alberto destrozado, llorando en el entierro simbólico mientras sostenía a una María recién nacida, una escena que conmovió hasta las piedras del cementerio de la Recoleta. Desde ese día, el sentimiento de culpa consumió a Carlos, creyendo que si no hubiera presionado a su hija para que fuera independiente, ella nunca habría estado en esa carretera. Alberto aprovechó esa vulnerabilidad, presentándose como un padre soltero, superado por las deudas médicas y los costos de una vida que, según él, era lo que Ana habría querido para su hija. La relación entre suegro y yerno se convirtió en una transacción emocional constante, donde Carlos pagaba sumas exorbitantes para mitigar el dolor de la pérdida y asegurar que María no careciera de nada. Alberto siempre pedía más, argumentando que la educación en colegios bilingües y la seguridad en Puerto Madero eran indispensables en una Argentina convulsa y peligrosa. Carlos aceptaba todo, viviendo él mismo de forma ascética en la planta alta de su local, comiendo sobras de quesos y pan duro mientras enviaba miles de euros al mes. Nunca sospechó de la frialdad de Alberto, interpretándola como la dureza de un hombre que también cargaba con el luto, hasta que las palabras de María en el guardanapo actuaron como un ácido sobre su ceguera. María, por su parte, creció en una casa de cristales fríos y silencios impuestos, viendo a su padre transformarse cuando las visitas de su abuelo terminaban y las puertas de Puerto Madero se cerraban. A sus 7 años, la niña poseía una madurez aterradora, fruto de observar cómo su padre gastaba fortunas en fiestas privadas y lujos innecesarios, mientras a ella la mantenía bajo una disciplina casi militar. Ella veía las sombras que habitaban en el apartamento,
Escuchaba conversaciones telefónicas susurradas y sentía que el nombre de su madre era una palabra prohibida que Alberto usaba solo para extraer dinero de San Telmo. El vínculo entre Carlos y María era lo único real en sus vidas. Un hilo de seda que los mantenía unidos a través de meriendas silenciosas, donde solo los ojos hablaban. Decidido a actuar, Carlos comenzó su vigilancia, ocultando su gabardina azul tras los árboles del Parque Mujeres Argentinas para observar el edificio de cristal donde vivía su yerno. La tensión en sus músculos era constante, una mezcla de miedo a lo que podría encontrar y la adrenalina de quien finalmente se siente útil. Después de años de pasividad, vio a Alberto salir en su coche de alta gama, un vehículo que Carlos había pagado bajo la excusa de que era el más seguro para transportar a la niña. Lo siguió en un viejo taxi de un amigo, manteniendo la distancia, sintiendo que cada semáforo en rojo era un obstáculo más en su búsqueda de la redención. Alberto no se dirigía a un despacho de abogados ni a una reunión de negocios. Se detuvo frente a una de las confiterías más exclusivas y clásicas de la avenida Alvear, un lugar donde el lujo no se grita, se susurra. Carlos entró minutos después, cubriéndose con un sombrero y buscando un rincón discreto, desde donde pudiera observar sin ser detectado. Allí vio a Alberto sentarse a la mesa con una mujer joven y elegante, cuya espalda le resultaba vagamente familiar, despertando un eco de nostalgia en su pecho. El momento en que la mujer se giró para llamar al camarero, un aroma intenso a gardenias flotó en el aire, inundando el local y golpeando los sentidos de Carlos como un martillo. Era el perfume de Ana, su fragancia favorita, la que siempre usaba en las ocasiones especiales, y la que Carlos guardaba en un frasco vacío en su mesa de noche como una reliquia. Ver a esa mujer desconocida usando el aroma de su hija muerta mientras reía con Alberto, que vestía un traje de 3 piezas pagado por la fiambrería, le produjo una náusea insoportable. No era solo una falta de respeto al luto. Era una señal de que Alberto estaba recreando una vida a costa de un fantasma, utilizando incluso los detalles más íntimos de su difunta esposa. Carlos sintió una punzada de dolor interno al darse cuenta de que su dinero no financiaba el futuro de María, sino la opulencia y los fetiches de un hombre sin alma. Las dificultades externas no tardaron en aparecer cuando Carlos intentó detener el flujo de dinero, recibiendo de inmediato una llamada amenazante de Alberto, quien alegaba que María necesitaba una cirugía urgente. El yerno, sintiendo que perdía el control sobre su fuente de ingresos, empezó a utilizar la burocracia y su influencia para limitar las visitas de Carlos a la niña. Si no hay plata, Carlos, no puedo garantizar que María se quede en el país. Tengo ofertas de trabajo en España y no dudaré en llevármela, le dijo Alberto con una frialdad que heló la sangre del abuelo. La amenaza de perder a su neta, el último rastro de su hija, se convirtió en el obstáculo más grande, una cadena que lo obligaba a seguir jugando el juego del impostor. A pesar del miedo, Carlos acudió a su viejo amigo de la inteligencia, un hombre llamado Saúl, que conocía los archivos más oscuros de la Policía Federal y los registros de la Rota. 2. Se reunieron en un bodegón oscuro de Parque Patricios, entre platos de milanesas y el ruido de los ventiladores de techo, que apenas movían el aire denso del verano porteño. Carlos le entregó los pocos datos que tenía del accidente, mientras Saúl lo miraba con una mezcla de lástima y respeto por su valentía tardía. Investigar esto es como abrir una tumba que alguien selló con mucho cemento. Charlie, le advirtió Saúl, pero Carlos simplemente asintió, dispuesto a acabar con sus propias manos si era necesario. Días después, Saúl lo citó nuevamente y le mostró algo que hizo que el mundo de Carlos se detuviera. El informe del accidente de hace 7 años mencionaba un coche calcinado, pero no restos humanos identificables. Alberto presentó un certificado de defunción, firmado por un médico que desapareció del país meses después, y el seguro se cobró en tiempo récord, explicó Saúl con voz baja. La revelación de que nunca hubo una confirmación real de la muerte de Ana abrió un abismo de posibilidades en la mente de Carlos, alternando entre la esperanza y el horror puro.
¿Y si su hija no estaba muerta? ¿Y si el altar que mantenía en la fiambrería era un monumento a una mentira orquestada para robarle su herencia y su paz? El conflicto interno de Carlos alcanzó su punto máximo una noche de tormenta. Mientras miraba la urna de plata que supuestamente contenía las cenizas de su hija, Ana, abrir ese objeto sagrado era el acto final de traición a su propia memoria, o el primer paso hacia una verdad que temía que fuera demasiado oscura para soportar. Sus manos temblaban, no de vejez, sino de la angustia de un padre que teme descubrir que ha sido el cómplice involuntario del sufrimiento de su propia carne. El sonido del trueno retumbaba en las viejas paredes de San Telmo, como si la misma ciudad le exigiera que dejara de ser un espectador de su propia tragedia familiar. Carlos recordó las palabras de María. «Míralo bien». Entendió que la niña no solo hablaba de la avaricia de su padre, sino de algo mucho más profundo que ella. En su inocencia observadora, había detectado en la casa de Puerto Madero la tensión entre lo que él creía saber y la realidad que se desmoronaba ante sus ojos. Creó un nudo de angustia que amenazaba con asfixiarlo, en medio de la soledad de su tienda. Cada minuto que pasaba sin saber la verdad, era un minuto que María pasaba bajo el dominio de un hombre capaz de cualquier cosa por mantener su estatus. La conexión afectiva con su nieta se convirtió en su brújula, el único norte en una tormenta de dudas y posibles traiciones que se extendía hasta la Recoleta. Decidió seguir a Alberto una vez más, pero esta vez con la intención de confrontarlo, sin importar las consecuencias legales o las amenazas de alejamiento de la niña. Vio a Alberto comprar medicamentos de alto costo en una farmacia de turno, pero no eran medicamentos infantiles, sino fuertes, sedantes y antipsicóticos que no tenían lugar en la vida de una niña sana. La sospecha de que alguien más estaba siendo retenido en ese apartamento de lujo comenzó a cobrar una forma aterradora y concreta en la mente del anciano. La vulnerabilidad de Carlos se transformó en una fuerza motora, una energía que no sentía desde que era un joven inmigrante luchando por un lugar bajo el sol argentino. El vínculo emocional con Ana, que él creía roto por la muerte, se reactivó con una intensidad dolorosa, como si ella le estuviera gritando desde algún lugar oscuro del pasado. Carlos se dio cuenta de que su silencio y su dinero habían sido los ladrillos de la prisión de su hija, si es que ella aún respiraba en algún rincón de ese mundo artificial. Las críticas sociales y el qué dirán, que tanto le importaban por su prestigio en el mercado, desaparecieron para dar paso a un instinto de protección primordial y salvaje. No le importaba perder su fiambrería, sus ahorros o su reputación. Solo le importaba rescatar la verdad de las garras de aquel que llamaba hijo. La tensión aumentó cuando descubrió que Alberto planeaba vender todas sus propiedades en Buenos Aires y trasladarse a una ubicación desconocida en el extranjero en menos de una semana. El tiempo se agotaba para Carlos y la necesidad de una confrontación final se volvió ineludible, empujándolo a los límites de su resistencia física y emocional. Preparó un bolso con documentos, el informe de Saúl y una herramienta para forzar cualquier puerta que se interpusiera entre él y la libertad de los suyos. El hombre de la gabardina azul marino estaba listo para derribar el imperio de mentiras que se alzaba sobre el río de la Plata, sin importar el precio. Carlos miró por última vez las estanterías de su tienda, sintiendo que ese lugar ya no le pertenecía, que su verdadera vida estaba en juego en un edificio de cristal y acero. La lluvia de Buenos Aires lavaba las calles, pero no podía limpiar la mancha de la traición que infectaba su corazón y su historia familiar. María lo esperaba, y tal vez Ana también, en una dimensión de dolor que solo él podía interrumpir con su intervención decidida y valiente. Con el corazón latiendo al ritmo de un tango de desesperación, salió de San Telmo hacia el encuentro con su destino y el de su linaje. Cada paso hacia Puerto Madero era una declaración de guerra contra la indiferencia y el miedo que lo habían mantenido prisionero de su propio luto durante 7 años. Carlos sabía que no habría retorno después de esa noche, que el secreto de la Recoleta sería finalmente revelado para bien o para mal de todos los involucrados. La luz de los rascacielos se reflejaba en los charcos,
creando un paisaje irreal que acentuaba la sensación de estar viviendo una pesadilla de la que solo la verdad podría despertarlo. El abuelo ya no tenía dudas. Tenía una certeza que ardía en su pecho como el fuego que supuestamente se había llevado a su hija en la Rota 2. La confrontación no sería solo física, sino moral. Un choque entre la decencia de un hombre que trabajó toda su vida y la depravación de quien construyó su lujo sobre el sufrimiento ajeno. Carlos se sentía más fuerte que nunca, imbuido de una misión que trascendía su propia existencia y se centraba en el derecho. Le llamaría a tener una familia real. El contraste entre su origen humilde y la opulencia de su yerno se volvía ahora una ventaja, pues él no tenía nada que perder más que su propia alma. Con la mano firme y la mirada fija en el objetivo, se acercó al edificio que guardaba el misterio más doloroso de su vida, preparado para lo que fuera. Al llegar a la entrada, el guardia de seguridad, acostumbrado a verlo llegar como el abuelo generoso que traía regalos y dinero, le permitió el paso sin sospechar la tormenta que llevaba dentro. Carlos subió en el ascensor silencioso, viendo cómo los números de los pisos ascendían como la tensión en sus venas, sintiendo que el oxígeno escaseaba a medida que se acercaba al ático. En ese cubículo de metal y espejos, Carlos se miró por última vez como el hombre que fue, despidiéndose de la paz que la ignorancia le había proporcionado durante tanto tiempo. La puerta se abrió y el pasillo de mármol lo recibió con un silencio sepulcral, solo interrumpido por el sonido lejano de una televisión y el viento golpeando los ventanales. Se detuvo frente a la puerta del apartamento de Alberto, escuchando los latidos de su propio corazón resonando en sus oídos, como tambores de guerra en la noche porteña. Sacó el guardanapo de María de su bolsillo, leyéndolo una vez más, para darse el valor final necesario para girar el picaporte y enfrentar al monstruo. No era solo un acto de valentía, era un acto de amor supremo, el único capaz de romper las cadenas de una mentira de 7 años de duración. Carlos Gómez, el fiambrero de San Telmo, estaba a punto de cambiar el destino de su familia para siempre. Armado únicamente con la verdad y el dolor de un padre, la tormenta estalló sobre Puerto Madero con una furia casi bíblica. Mientras Carlos entraba en el apartamento de Alberto, usando la copia de la llave que guardaba para emergencias, el silencio del lugar era antinatural, roto solo por el rugido del viento contra los cristales y el goteo rítmico de la lluvia. Carlos no se dirigió a la sala, sino al despacho privado de su yerno, llevando consigo la urna de plata que había retirado del altar de su tienda esa misma tarde. Con las manos firmes, Carlos colocó la urna sobre el escritorio de caoba y, en un acto de profanación necesaria, forzó la tapa de aquel objeto que había venerado durante 7 largos años. Lo que encontró dentro no fueron las cenizas de su hija Ana, sino un montón de hojas de yerba mate, seca y ramas de canela que desprendían un olor dulce y burlón. El choque emocional fue devastador, una mezcla de alivio agónico y rabia, pura que le recorrió la espina dorsal como una descarga eléctrica. En ese instante, Alberto entró en la habitación, con una copa de coñac en la mano, y la prepotencia de quien se cree dueño de la verdad ajena. Al ver la urna abierta y el contenido esparcido sobre su escritorio de lujo, la máscara de yerno perfecto se desintegró, revelando a un hombre acorralado y oscuro. Carlos se puso de pie, su figura proyectada por los relámpagos que iluminaban el ático, y sostuvo un puñado de la falsa ceniza frente al rostro de Alberto. ¿7 años, Alberto? 7 años de luto por hierba y canela mientras me robabas la vida y el alma, rugió Carlos con una voz que parecía brotar de las profundidades de la tierra. Alberto intentó retroceder, balbuceando excusas sobre deudas y protección, pero Carlos lo interrumpió estrellando la urna contra el suelo, un sonido metálico que sentenció el fin de la mentira. Fue entonces cuando, desde una habitación oculta tras la biblioteca, surgió una figura que Carlos creía haber perdido para siempre en la Rota 2. Era una mujer de movimientos lentos, con la mirada perdida por el efecto de los sedantes, pero con los rasgos inconfundibles de su amada hija Ana. Al verla,
Carlos sintió que su corazón se detenía y volvía a latir con una fuerza nueva. No estaba muerta, había sido mantenida prisionera en una celda de oro y fármacos. Alberto la había dado por muerta para cobrar el seguro, millonario y extorsionar a Carlos, manteniéndola oculta bajo amenazas de que, si ella escapaba, él mataría a María y al propio Carlos. El encuentro visual entre padre y hija fue un diálogo transformador que no necesitó de gritos iniciales, sino de un llanto profundo que lavó años de culpa acumulada. «Perdóname, papá, no pude salir». «Él decía que te haría daño», susurró Ana. Su voz era un hilo de seda desgarrado que buscaba desesperadamente el refugio de los brazos de Carlos. El abuelo, ignorando por completo la presencia del yerno, se acercó a su hija y la envolvió en su gabardina azul, protegiéndola del frío de aquella casa que había sido su tumba en vida. En ese momento, Carlos dejó de ser el viejo manipulado para convertirse en el pilar de una justicia que el dinero de Alberto no podría comprar. La transformación era total. El hombre solitario de San Telmo había recuperado su propósito y su fuerza, decidido a no permitir que el miedo dictara un segundo más de sus vidas. María apareció en el pasillo, con su uniforme blanco todavía puesto, observando la escena con la serenidad de quien ya sabía que este día llegaría tarde o temprano. La niña corrió hacia el abrazo de su abuelo y su madre, formando un círculo de protección que Alberto no se atrevió a romper, paralizado por la magnitud de su propia caída. Carlos miró a Alberto con un desprecio absoluto y le mostró el grabador que llevaba oculto, donde cada palabra de su confesión cobarde había quedado registrada para siempre. «La libertad de mi hija no tiene precio. Y tu codicia acaba de sellar tu destino en una celda que no tendrá vistas al río», sentenció Carlos con una frialdad implacable. La verdad, dolorosa y cruda, había sido finalmente desenterrada del corazón de la Recoleta para devolverles la luz a los ojos de quienes realmente amaban. Alberto intentó abalanzarse sobre el grabador en un último acto de desesperación, pero Carlos, a pesar de sus años, lo empujó con la fuerza de un hombre que recupera su honor. La policía, alertada previamente por Saúl, el amigo de la inteligencia, irrumpió en el apartamento justo cuando el rayo más fuerte de la tormenta iluminaba toda la ciudad de Buenos Aires. El estruendo de las sirenas se mezcló con el llanto, liberador de Ana, quien por primera vez en 7 años no sentía el peso de las amenazas sobre su pecho. Carlos sostenía a su hija y a su nieta contra sí, como si quisiera fusionar sus almas para que nadie pudiera volver a separarlas jamás. El clímax emocional no fue solo la revelación del crimen, sino el renacimiento de un padre que aprendió que la verdad es el único patrimonio que realmente importa. Ana miró a su padre a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, el velo de los medicamentos pareció disiparse ante la fuerza del amor que emanaba de Carlos. «Me devolviste la vida, papá», dijo ella. Y esas palabras fueron el diálogo más transformador que Carlos hubiera escuchado en toda su existencia, sanando las heridas de la traición. El entorno de lujo de Puerto Madero, con sus muebles de diseño y sus obras de arte, se sentía ahora como un escenario de cartón frente a la autenticidad del dolor y la esperanza compartida. La dignidad de Carlos Gómez brillaba con más intensidad que cualquier diamante de la calle Florida, pues su valor no residía en su cuenta bancaria, sino en su coraje. La tormenta empezaba a amainar, dejando tras de sí un aire limpio y la promesa de un nuevo comienzo para la estirpe de los Gómez. Tras la detención de Alberto, la justicia argentina actuó con una celeridad inusual, impulsada por las pruebas irrefutables que Carlos y Saúl habían recolectado sistemáticamente. Ana fue trasladada a un centro de recuperación especializado donde, lejos del control de los fármacos y el miedo, empezó a recuperar su identidad y la fuerza de su voz. Carlos no perdió tiempo y, con la misma determinación con la que construyó su negocio, vendió la fiambrería de San Telmo y sus propiedades en la ciudad para cerrar ese capítulo de sombras. El dinero, que antes era una herramienta de extorsión, se convirtió finalmente en el motor de una libertad real y tangible para las 3 generaciones de su familia. No hubo rastro de duda en su decisión de abandonar Buenos Aires.
El asfalto porteño estaba demasiado impregnado de recuerdos dolorosos y secretos de pasillo. Con el capital obtenido, Carlos adquirió una pequeña pero hermosa estancia en San Antonio de Areco, un rincón de paz en el corazón de la pampa, donde el aire huele a alfalfa y horizonte. Allí, el caserón de techos altos y paredes blancas se llenó de luz natural, en un contraste absoluto con la penumbra de la fiambrería y la frialdad de Puerto Madero. Ana encontró en la naturaleza el bálsamo necesario para su alma, pasando las tardes cultivando un jardín de gardenias, frescas que ahora simbolizaban vida y no pérdida. María, por fin libre del uniforme rígido y de las presiones de una vida ficticia, comenzó a correr descalza por el campo, recuperando la risa que le había sido robada. La transformación de los tres fue física y espiritual, como si hubieran mudado de piel para abrazar una existencia basada en la verdad más simple y pura. Carlos cambió su gabardina azul marino por ropas de campo más cómodas, aunque mantuvo siempre esa elegancia natural que le confería su dignidad recuperada. Cada mañana se sentaba en la galería de la estancia a ver el amanecer, sintiendo que por primera vez en 7 años, su pecho no cargaba con el peso de la sospecha. La relación con su hija se reconstruyó sobre los cimientos de la honestidad, compartiendo largos mates, donde el silencio ya no era incómodo, sino una forma de compañía respetuosa. Ya no había transferencias bancarias a cuentas oscuras, sino inversiones en semillas, ganado y, sobre todo, en el tiempo compartido que el destino les había intentado arrebatar. Carlos entendió que su mayor éxito no fue la fiambrería, sino el haber tenido el valor de abrir aquella urna de plata para liberar la verdad. La comunidad de San Antonio de Areco los recibió con los brazos abiertos, viendo en ellos a una familia que, a pesar de las cicatrices, emanaba una paz contagiosa y profunda. Ana empezó a colaborar en proyectos locales de música, redescubriendo su pasión por el piano que Alberto le había prohibido tocar durante su cautiverio emocional. María se integró a la escuela rural, donde sus nuevos amigos no sabían de cuentas bancarias, pero sí de lealtad y juegos bajo el sol de la tarde. El cambio en la vida de los personajes fue concreto y absoluto. Pasaron de ser víctimas de una estafa emocional a ser dueños de su propio destino en la inmensidad del campo. La herencia que Carlos dejaba ahora a su nieta no era de papel moneda, sino de coraje, resiliencia y la certeza de que la justicia existe. La imagen de Carlos enseñándole a María a cuidar de los caballos bajo el sol poniente se convirtió en el símbolo de su nueva vida, una estampa de redención y esperanza. Ya no había más secretos en la Recoleta, ni lujos vacíos en Puerto Madero, que pudieran tentarlos a volver a la ciudad de la furia y la mentira. El pasado quedó confinado a los registros judiciales, mientras que el presente se escribía con letras de oro en cada gesto de afecto cotidiano que compartían. Carlos Gómez finalmente encontró la redención, sabiendo que su hija estaba a salvo y que su nieta crecía en un ambiente de amor incondicional. La moral de la historia quedó grabada en el aire del campo. La verdad puede ser dolorosa al descubrirse, pero es la única llave capaz de abrir todas las prisiones. 5 años después, el Teatro Colón de Buenos Aires se vestía de gala para recibir a las nuevas promesas de la música. Clásica nacional en un concierto memorable. Entre los músicos, destacaba una joven adolescente de mirada profunda y manos ágiles, que sostenía un violoncelo con una maestría que conmovía a la audiencia hasta las lágrimas. Era María quien, bajo las luces doradas del teatro más importante del país, ejecutaba una pieza cargada de sentimiento y técnica impecable. En la primera fila, con los ojos empañados por el orgullo, Carlos y Ana observaban cada movimiento de la joven, sintiendo que el ciclo de dolor se había cerrado definitivamente. Ana sostenía entre sus manos una gardenia fresca, cuyo aroma sutil se elevaba en la sala, recordándoles que incluso después del invierno más crudo, la vida siempre vuelve a florecer. Carlos, con el cabello completamente blanco pero la mirada más viva que nunca, apretó la mano de su hija al terminar la última nota de María. El aplauso del público fue ensordecedor.
Una ovación que celebraba no solo el talento de la joven, sino el triunfo de una familia sobre la oscuridad de la traición. Ya no había rastro de la tristeza del tango en sus rostros, sino la armonía de una sinfonía que hablaba de libertad y nuevos comienzos bajo el cielo argentino. La herencia de la verdad había dado sus frutos, transformando el sufrimiento en arte y la soledad en una conexión inquebrantable que trascendería las generaciones venideras. La sombra de la Recoleta había quedado atrás, reemplazada por la luz eterna de un amor que supo luchar por su lugar en el mundo.